Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Fierro y hoy les hablaré sobre la arquitectura en el barroco. El barroco es un estilo arquitectónico que floreció en Europa durante los siglos VII y VIII, donde se representa una época de esplendor artístico y cultural. Este estilo arquitectónico, que abarca desde finales del siglo VI hasta mediados del siglo VIII, se caracteriza por su exuberancia, ornamentación elaborada y la profunda manipulación de la luz y el espacio para crear efectos dramáticos. A continuación, exploraremos con mayor detalle los elementos y características claves de la arquitectura barroca, así como aspectos adicionales que amplían nuestra comprensión de este estilo tan único y maravilloso. En primer lugar, hablaremos de la ornamentación y los detalles elaborados. El barroco es conocido por su amor por la ornamentación excesiva y los detalles intrincados. Los edificios barrocos están adornados con una profusión de elementos decorativos que incluyen columnas salomónicas, frontones curvos, volutas, guirnaldas, anguilotes y esculturas en relieve. Estos elementos decorativos no solo son estéticamente llamativos, sino que también se utilizan para crear una sensación de movimiento y dinamismo en la arquitectura. La riqueza de detalles a menudo crea una experiencia visual abrumadora para los espectadores. En segundo lugar, hablaremos de las plantas y las fachadas dinámicas. La arquitectura barroca se destaca por su enfoque en plantas y fachadas dinámicas. A diferencia de las formas geométricas más simples del Renacimiento, los edificios barrocos adoptan plantas complejas y fachadas que juegan con la luz y las sombras. Las plantas pueden adoptar formas curvas, ovaladas o asimétricas, lo que agrega un elemento de sorpresa y complejidad a la arquitectura. Las fachadas barrocas a menudo representan una interacción audaz de elementos salientes y entrantes, lo que crea un efecto tridimensional y una sensación de movimiento, y suelen reflejar un juego de luces y sombras que enfatiza aún más la profundidad y la plasticidad de la estructura. Tercero, uso de la luz. Uno de los aspectos más distintivos de la arquitectura barroca es su habilidad para manipular la luz. Los arquitectos barrocos empleaban la luz de manera dramática para resaltar ciertos elementos arquitectónicos y crear efectos teatrales en sus obras. Las cúpulas, bóvedas y ventanas amplias se usaban para permitir la entrada de la luz natural y luego dirigirla hacia el interior de los edificios, lo que a menudo resaltaba en una experiencia casi mágica para aquellos que entraban en estos espacios. La luz se convierte en una herramienta arquitectónica, dando vida a la estructura y realzando la sensación de grandiosidad. Cuarto, grandes escalinatas. Las iglesias y palacios barrocos a menudo cuentan con grandes escalinatas monumentales. Estas escalinatas suelen ser curvas o dobles y se convierten en elementos arquitectónicos destacados por derechos propios. No solo sirven como un medio para acceder al edificio, sino que también funcionan como un preludio dramático que anticipa los espacios interiores opulentos. Las escalinatas barrocas son a menudo una exhibición de la habilidad arquitectónica y una manifestación de poder y la grandeza de las instituciones que albergan. Uso de las perspectivas. El barroco incorpora la ilusión de las perspectivas para crear una sensación de profundidad y espacio en las obras arquitectónicas. Los arquitectos utilizan elementos como arcos, columnas y cornisas para acentuar la perspectiva y guiar la mirada del espectador hacia el punto focal del edificio. Esto da como resultado una sensación de inmersión y movimiento, lo que agrega un componente dinámico y emocionante a la arquitectura. Sexto,
Decoración y estuco. El estuco, un material compuesto por yeso, cemento, arcilla y otras sustancias, se utilizaba ampliamente en la arquitectura barroca para crear decoraciones con mucho relieve. Este material se aplica en las paredes y techos para formar figuras ornamentales y detalladas que gracias a esto se creaban superficies maleables que se prestaban para la creación de formas intrincadas y que a menudo se pintaban de dorado para resaltar aún más su belleza. En combinación con otros elementos decorativos como frescos y esculturas, el estuco contribuye a la opulencia de la arquitectura barroca. Séptimo, uso de la simetría y la asimetría. Aunque el barroco se caracteriza por su exuberancia y ornamentación, también se pueden encontrar ejemplos de simetría en la arquitectura barroca. La simetría, una característica del Renacimiento, no fue abandonada por completo y se puede observar en muchos edificios barrocos. Sin embargo, lo que se distingue en el barroco es su tendencia a jugar con la asimetría para crear efectos visuales más dinámicos y sorprendentes. Esta interacción entre la simetría y la asimetría agrega una dimensión adicional a la experiencia arquitectónica, donde la sorpresa y el contraste son elementos claves. Octavo, tipos de edificios barrocos. Además de las iglesias y palacios, se construyeron otros tipos de edificios de estilo barroco. Un ejemplo notable de esto son los teatros, ayuntamientos y casas particulares y edificios comerciales. Cada tipo de edificio exhibe características distintas y muy distintivas que se adaptan a este estilo llamado barroco, ya sea en su ornamentación o en la majestuosidad de los ayuntamientos y casas. Noveno, regionalismo y variaciones regionales. Aunque el barroco se originó en Italia, se desarrollaron variaciones regionales en diferentes países de Europa. Por ejemplo, el barroco español representa características distintivas, al igual que el barroco francés, alemán, inglés y austriaco. Explorar las diferencias y similitudes entre estas variantes regionales arroja luz sobre cómo el barroco se adaptó a las sensibilidades culturales y estéticas de las regiones. La arquitectura no solo se basaba en edificios, sino que también los jardines. Los jardines desempeñaron un papel importante en la arquitectura barroca. Los jardines formales y simétricos diseñados en estilo barroco, como los jardines de Versalles en Francia y los jardines de Australia, se utilizaron como extensiones visuales de los edificios. En estos jardines se integraron elementos arquitectónicos, esculturales y fuentes de diseños elaborados, lo que creó un ambiente exuberante y opulento digno del barroco. Para terminar, es importante también hablar de la restauración y conservación de la arquitectura barroca, puesto que a lo largo del tiempo muchos edificios barrocos han sido objeto de restauración y programas de conservación. Los desafíos y consideraciones relacionados con la restauración y la conservación de la arquitectura barroca son aspectos importantes a tener en cuenta, puesto que con el pasar del tiempo las guerras han arruinado parte de esta historia. Para concluir, es importante aclarar que la arquitectura barroca es un estilo arquitectónico que refleja el espíritu de una época caracterizada por su énfasis en la emoción, el drama y el grandiosismo. La arquitectura barroca ha dejado un legado perdurable en todo el mundo, con numerosas iglesias, palacios y edificios públicos que aún se conservan y se aprecian por su belleza y sofisticación arquitectónica. Europa cuenta con una gran cantidad de ejemplos famosos de arquitectura barroca que ilustran esta exuberante manifestación del arte y la creatividad humana.